Y en FM estaba la Tango, donde estaba el viejo Horacio Galloso, el Rosario Gacino, bueno, Elida del Serra, Mónica Carvalho, grandes valores, Mavi Wells. Y en algún momento esa radio la compra Sofovich. No fue un momento casual, fue un momento previo a la reelección de Menem. Y bueno, pasó a ser una propaladora más. En ese momento que trabajaba para conseguir la reelección, y en ese Sofovich, en ese momento, además de ser dueño o testa o cabeza de esa radio, era interventor de ATC, en fin. Hagan historia y sí, todo al mismo tiempo. Eso, bueno, claro, el creador del Estudio Mayor de América, en fin. Se alquilaba el mismo las cosas, se compraba su publicidad. Sí. La historia continúa y no ha cambiado radicalmente demasiado. Por ahí cambian algunos nombres, pero las políticas son, en ese sentido, de nepotismo y choreo, están más aceitadas, se esconden mejor, pero me parece que siguen sucediendo, creo. Y luego de esa instancia, de ese tiempo, donde ese dial se convierte en un dial de música latina, la coordinaba artísticamente, estamos hablando de la FM, ¿no? Sí, 95.9. El 95.9. La coordinaba H. Cano, hacía el H. Cano de la Z95, House. Ajá. Bueno, hacía una radio latina para Sofovich en esa época. Y luego desembarca Greenbank alquilándola porque se le acababa el contrato en 106.3, tenía que empezar a buscar un lugar donde mudar rock and pop. Y hubo un tiempo interregno donde probaron el dial con un piloto que se llamó Radiosónica, Cultura Pop, donde hacían sonar músicas alternativas que en rock and pop no tenían rotación. ¿Cuánto duró eso al aire? Un año. Ajá. Pero sirvió para armar el camino para que el rock and pop llegara al 95.9. Y para, por ejemplo, probar al aire jugadores como Matías Martín, como Leo Montero, como Leo Fernández, que en ese momento estaba en la TV Ataca con Carolincho, otros jugadores más, Pablito Balarte, Dios lo tenga en la gloria. Me acuerdo que fue un Pablo Valente. También, que se hizo muchísima publicidad gráfica, sobre todo, y callejera del cambio de dial, como nunca con otra cosa había pasado, ¿no? Claro. Se avisó mucho, se publicitó mucho el cambio de 106.3 a 95.9 de rock and pop. Y bueno, y eso sucedió. Finalmente se terminó pasando a la rock and pop. Algunos de los que eran radiosónicas pasaron a hacer aire en rock and pop, como Matías Martín, como Jopo de Angelis, que da la temperatura y el pronóstico para la corpo de Cristóbal López, el querido Jopo, o Matías, ¿no? Todos esos empezaron a hacer aire en rock and pop, además de los que ya estaban, ¿no? Lalo, Pergolini, Juan Di Natale. Y bueno, yo laburaba ahí de madrugada, estaba con Carlita, con Tito Trovato, y hacía la primera media mañana con Lehman en ese momento, luego con el Chavo y con Sloto. Y la verdad que, y con Pablito Valente en los fines de semana, en fin, esa fue mi experiencia como operador inicialmente en rock and pop, 96, 97, 98, 99. Pero digamos que... Tiempo violento, con Olmedo y Nagui. Sí, si no sos mal, vos te quedaste de la otra radio. Yo ya estaba ahí. Vos estabas allá. Cayó la radio y yo quedé operando eso. Mirá vos. Ya había caído Radiosónica y claro, quedé operando eso. Cayó Sofovich con su locura latina y acompañando al turco y quedé, o sea, yo entré ahí con la Tango, pasaron todas esas radios encima. Además de hoy está rock and pop, pero digamos, fue todo ese devenir. Y con rock and pop empezó a suceder algo que ya se estaba vislumbrando en el 106.3. Operadores como Ray Gorosky o Luillo García eran tipos que intervenían en el aire de una manera bastante interesante. Gente que quiero mucho, respeto, como el Pento, eran tipos que podían intervenir, como el Chino Chinen. Y esa cultura del operador metido se siguió cultivando, cada uno en su estilo, y a donde
donde hubiese feedback y feeling con el que conducías, era un poco más, un poco menos. ¿Pero con sonido o con voz? Porque también era poner la voz. Ambas dos. Sí. Cosa que no se hacía. Con la Ritro podemos mantener conversaciones a las 2 de la mañana, desde la interesante hasta la más pedorra, pero de todo tipo, largas. O bueno, ni hablar, las veces que el otro día vino Pablito Valente a la de Dios y recordaba el momento en que por primera vez en el control de Rock and Pop se pone un 58. Oficialmente, hasta ese momento siempre salíamos al aire por el talkback. Ajá. Que es un Electret, un micrófono durísimo, que es un FM, era, viste, claro, era ET que te hablaba. Y el loco hizo, me acuerdo que le hinchó la bola a Quique y técnicamente se llevó adelante, pusieron por primera vez en quinto jinete, yo estaba esperando y pusieron un 58 y eso no cambió nunca más. A partir de ese momento, en el control empezaron a hablar ya no solo el operador, sino el coordinador, el productor, el que estuviera ahí dando vueltas, o abría el micrófono. Era una escena más dentro del imaginario de la radio. Sí. Un canal más para abrir, habitualmente. Ya no era solo entrar por el talkback con entrada al máster. Y no tan violento, ya entrabas en mezcla, no estabas rompiendo mezclas, técnicamente era mucho más interesante. Es mucho más interesante también. O sea que ese sería, si vos me preguntás cómo empezar a hablar al aire, y bueno, fue en ese contexto, pasaron un montón de años, te estoy hablando del año 96, 97, la de oro empecé a hacer en el 2003, ya hablando boludeces al aire tenía más de 7, 8 años. ¿Y en ese momento te pareció, te dabas cuenta que era algo que, tipo, no sé si precursor, sí, calculo que la palabra, algo que no existía, que no se hacía, que los manuales, tal vez en el mismo ISER estaba prohibido, ¿no? Que hable el operador al aire? Bueno, la verdad es que no sé si éramos muy conscientes de lo que lo hacíamos, probablemente sí, sabíamos que era el único lugar donde podía producirse eso en ese momento. Hoy lo hace cualquier emisora. Me acuerdo el fonito en la HIT, que era el operador tuneado. Pero eso vino mucho después, fue casi un recurso de decir, bueno, nosotros te respondemos así, con un robotito al aire. Y acá no hago nada. ¿Qué contestaba? El operador es un robotito para FMG. Y bueno. Ahora ni quieren operador, por lo que sé, ¿no? En esa radio se operan los mismos productores. La FM de Continental. Sí. Los 40 principales, ¿no? La verdad que puede ser, bueno, la 100 también, ¿no? ¿Cuántos hicieron eso? ¿Cuántas FM hicieron eso? Una gran cantidad. El autorradio. Por eso cuando los locutores se ponen un poquitito celosos de que haya boludo como yo que hablan al aire sin tener el carnet de locutor, yo le digo, muchachos, los primeros en carnería y bajarse los lienzos a la hora de cagarle el laburo a un compañero fueron ustedes. Así que yo no me considero locutor, soy un comunicador que sabe más de técnica que de comunicar y pretende hacer radio, corta la bocha. Por suerte tengo muchísimos amigos locutores que nos queremos y mucho, y de hecho la de Dios tiene el lujazo de tener dos voces como la de Lucila Pessoa, la gringa, hija del gran Quique, sí, una de las mejores voces que ha dado la radio, es voz institucional de la de Estación de Dios, y la Trini, la loca rockera esa divina, Trini López Rosende, sí, una de las voces de Blue. Son voces totalmente adornadoras, ¿no? Una amistad de años, son voces institucionales de la Estación de Dios, así que fíjate que cuando hay que hacer algo finamente sabemos a quién buscar, ¿no? Pero bueno, sí, era natural. La verdad es que cómo surgía eso, uno puede ser consciente de que hacías algo que no se hacía en otros lados, pero tampoco era algo que surgía naturalmente. Yo creo que si no, terminaríamos estando pretenciosamente muy importados, probablemente no hubiese tenido la vida que tiene, que hoy continúa, ¿no? No sé ahora, hace ya un tiempo que no escucho mucho rock and pop, pero supongo que alguna interacción con el control debe seguir habiendo. No creo que como en aquellos tiempos. Pero y ese pasaje que terminó siendo, bueno, después como programa tuyo formal, también se encontró ahí, digo, que daba el espacio viernes a la noche, como... Yo hacía ya unos años que al que era el director de la radio en ese momento, Quique, le venía proponiendo ese horario, lo hacía, ya la trasnoche había dejado de ser en vivo. Carla estaba los fines de semana, Pablo Valentes también estaba los fines de semana, o se había ido, porque ese vos fue un poco antes.
La trasnoche estaba saliendo grabada, con Nagui grabado, presentando un playlist que se rotaban medianamente de manera aleatoria, pero con música a rotación. Y hablando como 40 minutos tirando fruta para todos lados. No, y Nagui grabado. Grabado, pero digo, contaba cualquier cosa. Sí, arrancaba y después era solo anunciar canciones. Él hacía una intro para cada programa y después era un anuncio de canciones, un programa de lata. Que el toque en vivo se lo había empezado a dar el que era operador en ese momento, el Cebu Montesanto, con el famoso Tiru. Entonces el chabón ponía al aire gente sin alguien que los recibiera, salvo él que les decía Tiru, un pedo eructo y lo sacaba a la mierda. O sea, era una cosa bastante vertiginosa y atrevida. Entonces, de eso había como 4 o 5 noches. Yo le decía a Quique, ya tenés 5 noches enlatadas con el tiru. Dame el viernes que te lo operé y lo musicalicé durante una década, dámelo para hacer reggae. El reggae necesita un espacio. Tuviste programas de blues, tuviste programas de música electrónica, programas de jazz, de lo que quieras, de todo, de humor negro, de cualquier cosa había. ¿Cómo no le vas a dar un espacio al reggae? Y bueno, me llevó unos meses hasta que lo convencí y tuve un periodo en el que operaba a la mañana y hacía la de Dios. Y después, bueno, me echaron como técnico, pero me retuvieron como conductor de la Dios unos años más, hasta esta nueva administración en la que directamente nos tiraron un scoot teledirigido sin dirigir. O sea, la comunicación fue esa, un scoot. Y se da este cambio que estás experimentando hace un año y medio de grabar el programa, salir por streaming, hacer una cadena también a pulmón con radios que te pasan en el país. Y bueno, estás desandando ese cambio que es interesante también, es un recorrido para transitar. Y del proyecto La de Dios, que estamos a la mitad de la temporada 13, llevamos una temporada y media, en principio era en diáspora, pero ahora es en reconstrucción. Creo que estamos generando una nueva. No pretendo que sea tan revolucionario como lo fue la rock and pop en los comienzos de los 90 o fines de los 80, pero me parece que algo nuevo es algo distinto. Y lo más interesante es que he hecho totalmente desde la base, 0 pesos, sin presupuesto, sin nada de lo que te puedas imaginar que puedo hacer para montar una radio. Y en esa temporada y media convertimos al programa La de Dios en una estación de radio online dedicada a la música reggae y a sus derivados, que tiene una programación bastante internacionalista, donde se emiten programas que se emiten o reemiten. Hay algunos que son producciones hechas especialmente para la estación La de Dios y otras son producciones, algunas legendarias, para otras emisoras de otros lugares, de otros países, que se retransmiten, tienen una repetición en la estación La de Dios. Entonces tenemos programas que desde La Rioja, el 19 días siguiente a Siestas de La Rioja, que es un histórico programa de reggae que ya tiene sus cuantos años, por dar un ejemplo, o qué sé yo, hay programas que se emiten desde Finlandia, o para mí creo que es un honor, La Perla, que es el Sound System FM, 26 temporadas, programa dedicado al reggae más antiguo en lengua latina. Sound System FM, desde Radio Ciutat Vella en Barcelona. El Sound System FM es un programazo que sale todos los jueves y hay un montón de variedades. Tenemos programas de Chile, de Colombia, de Uruguay. Bueno, de Uruguay está medio caído, pero depende de ellos. Mandás material, estás al aire, no lo mandás. Te repito 2 veces, al tercero estás afuera, bro. ¿Qué va a hacer? Pero es una estación de radio online temática. Y los viernes, como lo hicimos durante todas estas 13 temporadas y media, lo seguimos sosteniendo en vivo. Vamos allá al Palacio de Versalles por ahora, hasta que podamos reacondicionar este espacio y emitir desde acá. Hacemos en vivo La de Dios en vivo, con tradiciones que respetamos y tratamos de bancar. El show en vivo ya no lo podemos hacer en vivo, en un espacio así como no lo podríamos hacer, ni lo podemos hacer en el quincho de Lucalayo, pero tenemos por ejemplo estudios de grabación asociados donde las bandas van y hacen su set de media hora en vivo
como lo hacían, y viene uno o dos, se sienta acá y charlamos un rato y le damos junto al play, y por ahí el loco se selecciona un par de vinilos. O sea, sigue siendo un show en vivo inclusivo, siguen siendo 9 titular. El próximo viernes es el Chilo Delgado, vuelve a la casa con la Zimbabue. El viernes pasado tuvieron Fidel y Claudio Cafre, juntamos al negro con el blanco, al Independiente con el de Racing y salió una cosa divertidísima. A veces salen cosas mucho más trancas. Interesante es que el que ha escuchado la de Dios sabe que puede pasar cualquier cosa y que son interesantes. Lo que vos me decías de la red, hay algunas emisoras online o portales online, como por ejemplo los amigos de Reggae Hecho en Perú, que decidieron tomar la señal de la estación La de Dios y tenerla como banda de sonido de su portal. Entonces la programación completa suena. Eso es un ejemplo. Lo que vos preguntabas puntualmente es la red de radios rebeldes que impulsamos cuando salimos de Rock and Pop para darle parlante de FM a la locura esta que estábamos inventando de sostener el programa La de Dios. Y hoy tenemos programas, radios que nos retransmiten en vivo y en directo los viernes a las 22 horas mientras hacemos el programa en vivo, y otros que reciben la lata a las horas y lo retransmiten en el momento en que quieran. Yo trato de hacer la lista y siempre me olvido, porque son un montón de emisoras. De hecho, Atómica en su momento fue invitada a integrar la red y lo volvemos a hacer públicamente. Amiguitos de la Atómica, si quieren recibir la señal de La de Dios, es ley de juego y honor compartirlo. Gracias por el parlante, trataremos de hacerlo dignamente. Ese fue el otro invento que hoy tenemos también emisoras de distintos puntos de la Argentina que retransmiten el programa de La de Dios, la temporada 12 y la 13 en ese contexto. Señal libre, totalmente libre y comercialmente libre. Yo te lo mando con las tandas marcadas. Si vos te querés tomar el trabajito de editar y ponerle tu tanda, por mí, libre, albedrío. No rompas la artística ni la música reggae. Comercialmente, si vos te tomas el trabajo, y si no, bueno, o no querés tandas, eliminalas, o querés, no te molesta que mi publicidad esté en... O sea, es totalmente libre la señal. Esa es la rebeldía, la revolución pasa por compartir. El gesto de que en tantos años de radio es algo que he escuchado mucho y que es aún hoy sigue siendo piedra basal de quién hace mejor la radio. La exclusividad, el que la tiene más grande. He trabajado con Alejandro Dolina, con Mario Pergolini, con Lalo Mir, con Hugo Guerrero Martínez, con el viejo Carrizo. Los conocí a todos, y he tenido la suerte de estar al aire con ellos. Creo que el paso que hay que hacer ahora es justamente lo contrario. La revolución